Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un vídeo que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque seamos sinceros, cuando el mundo del espectáculo nos lanza una bomba así, tenemos que hablar de ella. Hoy vamos a desgranar la noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula, la que nadie vio venir del impactante anuncio de Khan y de Met que ha sorprendido a todos. Así que si te encanta estar al día de todo lo que pasa con tus celebridades favoritas y te gusta analizar las historias que nos dejan boquiabiertos, este es tu sitio. Y antes de sumergirnos de lleno en este notición, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribirse y actives la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras novedades y te conviertes en parte de esta increíble comunidad que ama el entretenimiento tanto como tú. Dicho esto, vamos a empezar. El 22 de enero de 2026 quedará marcado a fuego en la memoria de muchos. Y es que en un giro de los acontecimientos que desafía toda lógica y expectativa, las estrellas turcas Can Yaman y Demet Özdemir, quienes en su momento protagonizaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, han vuelto a acaparar titulares, pero esta vez por una razón completamente inesperada. Ustedes saben, Can y Demet, ¿quién podría olvidar la química explosiva que desbordaron en Erkencikus? Ese drama romántico nos conquistó a todos, nos hizo suspirar con sus miradas, sus diálogos llenos de tensión y esa conexión que parecía traspasar la pantalla. Ambos actores se consolidaron como figuras de renombre internacional, y sus carreras han seguido trayectorias fascinantes desde entonces. Can con sus proyectos en Italia y Turquía, y Demet explorando diversas facetas en la actuación y la publicidad, siempre han mantenido una base de fans leal y apasionada. Pero la noticia del 22 de enero de 2026 va mucho más allá de un simple reencuentro en algún evento o de un saludo casual en redes sociales. Se trata de algo que ha generado un auténtico terremoto mediático. Estamos hablando de un proyecto conjunto completamente nuevo. Y no me refiero a una simple colaboración publicitaria o a un cameo aislado. Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, algo que se rumorea desde hace meses, pero que hasta ahora se había mantenido en el más absoluto secreto. La sorpresa reside en parte en la naturaleza de este nuevo proyecto y en parte en el momento en que se ha anunciado. Imaginen la escena, tras años de caminos separados, de haber construido carreras individuales sólidas y de haber sido, seamos honestos, objeto de innumerables rumores sobre sus vidas personales y profesionales, de repente, ¡pam!, anuncian que regresan juntos. Y no solo eso, sino que este regreso viene envuelto en un halo de misterio y expectativa. ¿De qué se trata? Los primeros detalles que han trascendido apuntan a que no será una serie de televisión en el formato al que nos acostumbraron. Los rumores más fuertes sugieren que podría ser una película, y no una cualquiera. Se habla de una producción de alto presupuesto con un guión ambicioso y una temática que promete ser muy diferente a lo que vimos en Erkencikus. Algunos dicen que podría ser un drama intenso, otros que un thriller psicológico, e incluso se ha especulado con la posibilidad de un proyecto con tintes de ciencia ficción. La verdad es que la incertidumbre es parte del encanto de esta noticia. Lo que sí está claro es la estrategia de marketing detrás de este anuncio. Han sabido mantener el suspense a la perfección. Durante semanas ambos actores publicaron mensajes crípticos en sus redes sociales, compartiendo imágenes o frases que parecían referencias veladas a su pasado juntos, pero sin dar ninguna pista concreta. Sus seguidores, claro, se volvieron locos intentando descifrar el código. Y justo cuando la tensión estaba en su punto álgido, llegó el anuncio oficial. Un vídeo corto cargado de emotividad, donde se les ve trabajando juntos en un entorno desconocido, sonriendo con esa chispa que solo ellos saben crear. Y luego el texto que lo confirmaba todo, un nuevo capítulo comienza. 22 de enero de 2026. Prepárense. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una auténtica explosión de alegría y expectación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías sobre este nuevo proyecto. Millones de mensajes de apoyo, de emoción, de ganas de verlos juntos de nuevo. Y es que Can y Demet no son solo dos actores populares, representan para muchos una época, un sentimiento, una historia que marcó sus vidas. Verlos reunidos en la pantalla, esta vez en un contexto diferente, ha despertado en sus seguidores una nostalgia muy especial, combinada con una curiosidad insaciable por descubrir qué nos tienen preparado.
Pero esta noticia también ha abierto un debate interesante. ¿Por qué ahora? ¿Qué los ha llevado a unirse de nuevo después de tanto tiempo? Las especulaciones son infinitas. Algunos creen que es una jugada maestra de sus agentes para capitalizar la enorme popularidad que aún gozan juntos. Otros que existe una verdadera amistad y un deseo sincero de reencontrarse profesionalmente, impulsados por la química que ambos saben que funciona a la perfección con el público. Y por supuesto, no faltan quienes han vuelto a traer a colación los rumores del pasado, las posibles relaciones o tensiones que pudieron haber existido, y cómo este proyecto podría ser una forma de sanar o de demostrar que el profesionalismo puede superar cualquier cosa. Lo que sí podemos asegurar es que este proyecto tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Tanto Khan como Demet han demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público. Sus carreras individuales son prueba de ello. Khan, con su carisma arrollador y su presencia escénica, ha conquistado corazones en Europa y más allá. Demet, con su versatilidad y su emotividad, ha logrado papeles memorables y se ha convertido en un referente de estilo y moda. Juntos, su sinergia es algo especial, una fuerza imparable que ha cautivado a millones. Los detalles específicos sobre la trama y los demás miembros del elenco aún son escasos, lo que aumenta aún más la intriga. Pero se habla de un director de renombre, de un guionista aclamado, y de un equipo de producción de primer nivel. Todo apunta a que este no será un proyecto cualquiera, sino una apuesta fuerte por ofrecer algo fresco, innovador y, sobre todo, emocionante. La fecha de estreno, el 22 de enero de 2026, ya está grabada en el calendario de muchos fans. Para mí personalmente es fascinante ver cómo las carreras de estos dos actores han evolucionado. Han crecido, han aprendido, han vivido nuevas experiencias. Y ahora, regresar juntos no como los jóvenes protagonistas de un drama romántico de televisión, sino en un proyecto que promete ser más maduro, más complejo, es algo realmente estimulante. Es una oportunidad para verlos explorar nuevas facetas de su talento, para desafiar sus propios límites y, sobre todo, para regalarnos una actuación que, estoy seguro, nos dejará sin aliento. El impacto de esta noticia va más allá de Turquía, por supuesto. Khan y Demet tienen una legión de seguidores a nivel mundial. En Latinoamérica, Europa, Asia, todos están hablando de ello. Las comunidades de fans en redes sociales están que arden, compartiendo cada mínima información que aparece, analizando cada foto, cada palabra. Es un fenómeno que demuestra el poder de la conexión que crearon en su momento y cómo esa conexión sigue viva y vibrante. Ahora, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Sinceramente, la expectativa es altísima. Si han decidido volver a unirse, es porque tienen algo importante que ofrecer. Quizás sea una historia que resuene con las experiencias de vida de ambos, o quizás simplemente sea la oportunidad de dar vida a personajes que les permitan explorar nuevos registros. Lo que sí tengo claro es que la química entre ellos seguirá siendo un elemento clave. Esa chispa que encendió a tantos espectadores está ahí, y los directores y guionistas sin duda sabrán cómo potenciarla. El 22 de enero de 2026 se perfila como una fecha clave para todos los seguidores de Khan y Demet, y para los amantes del buen cine o televisión en general. Será el momento de ver si este regreso cumple con todas las expectativas, si logran reinventarse y sorprendernos una vez más. Pero una cosa es segura, la noticia ya ha generado un revuelo increíble y ha puesto a todos a hablar. Y eso, amigos míos, es el poder del verdadero espectáculo. En resumen, la noticia del 22 de enero de 2026 sobre Khan y Demet nos ha pillado a todos desprevenidos. El anuncio de un nuevo proyecto conjunto, rodeado de misterio y con la promesa de ser algo diferente y ambicioso, ha revolucionado las redes sociales y ha desatado una ola de expectación entre sus millones de fans alrededor del mundo. Después de su icónico dúo en Erkencikus, verlos regresar, no solo juntos, sino en lo que parece ser una producción de gran envergadura, es un regalo para todos aquellos que admiramos su talento. Las especulaciones sobre la naturaleza de este proyecto son muchas, pero lo que está claro es que la química entre Khan y Demet sigue intacta y su regreso profesional promete ser un evento cinematográfico o televisivo de gran magnitud. Solo nos queda esperar ansiosamente la fecha de estreno para descubrir todo lo que nos tienen preparado. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia bomba. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de proyecto creen que será? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver a Khan y Demet juntos de nuevo?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer todas sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.